Me parece que ahí se está... Ya, ahora sí. Creo que ahora está saliendo bien. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Espero que se esté escuchando bien. No tengo feedback, no tengo retroalimentación de cómo se está escuchando, pero espero que el sonido esté correcto. Bueno, hoy día quiero hablar de un tema que creo que es muy interesante, que es acerca de lo que significa ser pentecostal. Ahora parece una palabra con varios significados, como dicen los especialistas, una palabra polisémica, una palabra que tiene varias interpretaciones, varias formas de poderse entender. Pero el pentecostalismo tiene una cierta característica o tiene ciertos elementos que son distintivos. Vivimos en una época donde parece que ser pentecostal significa muchas cosas. Eh, y la verdad es que el principio de pentecostalidad, entendiendo esa idea de que el Espíritu Santo sigue obrando con milagros, sigue obrando de forma especial en la vida del creyente, es algo que no es monopolio de una tradición, o sea, no es algo que los pentecostales sean dueños, sino que también hay otras tradiciones donde este principio se sigue manifestando y se sigue dando de forma quizás no continua o quizás no con la misma búsqueda que se trata de hacer dentro del mundo pentecostal, pero sin duda este principio de pentecostalidad, el mundo de los pentecostales lo ha buscado y ha sido parte normal dentro de lo que es nuestro entendimiento. Y en este tiempo donde hemos sido bombardeados desde diferentes tradiciones, desde diferentes lugares a través de lo que es el aprendizaje ubicuo, que es este aprendizaje que se realiza a través de las redes sociales, donde las personas con un celular o un computador pueden acceder a una cantidad ilimitada de información. Entre eso también está la información que se adquiere de forma teológica. Cuando yo era niño, y quizás algunos de mi edad entiendan esto, nosotros la forma de aprender teología era en la comunidad de la iglesia. O sea, no había otro lugar que no fuera ese, a excepción quizás de algún programa radial o algún programa de televisión. Por ejemplo, cuando yo era niño salía un programa que se llamaba Club 700 y también algunas predicaciones de Jimmy Swaggart. Pero no había otra capacitación teológica, por lo tanto, quizás adquirir un libro no estaba dentro de las opciones. Era muy raro que los hermanos compraran libros en ese tiempo. Esos son los recuerdos que yo tengo. Entonces uno aprendía teología en la iglesia, en la escuela dominical, en la escuela bíblica, pero eso ha cambiado ya definitivamente en los últimos años. Ha cambiado, ya los hermanos están aprendiendo de diferentes fuentes y algunas no muy buenas, definitivamente. O sea, este aprendizaje lamentablemente se ha visto mezclado, podríamos hablar de sincretismo, se ha visto mezclado con muchos elementos que no son nuestros, o sea, no pertenecen a nuestro entendimiento de lo que es finalmente lo que es la práctica pentecostal, por lo menos más clásica. Entonces encontramos diferentes tipos de pentecostalismo, vamos a revisar algunos acá. Quiero que vayamos viendo unas diapositivas que presento dentro de uno de los talleres que hago, que se llama Nuestra doctrina reafirmando nuestra identidad pentecostal. Eh, la importancia de la doctrina, quizá es una palabra que ha sido malentendida, una palabra que ha sido cuestionada por algunas personas, en que abogan o buscan un entendimiento quizás más no tan sesgado como ellos podrían decir, o quizá un entendimiento que involucre a todos los cristianos y no nos dividamos por doctrinas, sino que nos unamos en un solo criterio dentro de lo que es el entendimiento de lo que son las cosas de Dios. Pero realmente la doctrina es algo válido, es algo que nos identifica y creo que en este tiempo es muy necesario. Dice que en tiempos donde el sincretismo y el eclecticismo son vistos positivamente por una parte importante de los evangélicos, el definir lo que es doctrina y la importancia que representa cuando nos adherimos a una comunidad se ha vuelto un ejercicio necesario. Cuando hablamos de sincretismo es porque se están
mezclando varios tipos finalmente de religiosidad, algunos incluso ni siquiera cristianos. Y cuando hablamos de eclecticismo es que la gente va tomando finalmente lo que más le conviene, y eso también se ha vuelto una forma bastante común entre los cristianos de no identificarse con una posición clara, sino ir rescatando de todo lo que más nos ayuda. Tiene que ver mucho con hacer un cristianismo a la medida, o sea, ir acomodando según lo que nos vaya a nosotros pareciendo mejor. Entonces, a definir en este tiempo lo que es doctrina parece algo complejo porque no todos van a aceptar los puntos de vista que uno plantea. Pero quienes nos adherimos a una denominación, a una comunidad, es normal que nosotros planteemos una doctrina para poder finalmente identificarnos y, vuelvo a insistir, ser parte de una comunidad. La doctrina es un faro de sensatez y seguridad en un mundo tan cambiante y autorreferente. O sea, nosotros, esta doctrina nos da una guía por la cual nosotros podemos ir desarrollando no solamente nuestra teología, sino también nuestra praxis, o lo que se ha denominado teológicamente como ortopraxis, sea una correcta forma de ser referente a lo que aplica los principios bíblicos. Eh, la doctrina es un tema que los primeros cristianos tenían también como muy claro en su importancia, no es algo que nosotros podamos decir ahora que es algo nuevo, sino que los cristianos siempre se preocuparon, incluso los primeros creyentes, cuando uno lee el libro de los Hechos, ellos expresaban esta doctrina de forma constante que consistía en predicar a Cristo, Cristo muerto y resucitado. Entonces es algo que ha sido parte del entendimiento histórico dentro del cristianismo, lo que es la enseñanza que creían los primeros creyentes. Nosotros también tenemos nuestras definiciones. Esta generación no se limita a escuchar lo que reciben desde el púlpito o en la escuela bíblica. Ellos están alimentando desde diferentes fuentes, algunas no muy sanas doctrinalmente, y eso hay que reconocerlo. Algunas de las enseñanzas que ellos encuentran son, por ejemplo, lo que es el calvinismo, muy asociado a lo que es el cesacionismo, aunque no todos los calvinistas se definen como cesacionistas, la mayoría sí lo hace, porque Juan Calvino se le ha mencionado como el padre del cesacionismo moderno. Su obra está enfocada a aspectos más soteriológicos que de tipo neumatológicos. Y cuando Calvino habla habitualmente del Espíritu Santo, cuando escribe sobre eso, lo hace desde una perspectiva soteriológica. El Espíritu Santo trabajando en la vida del creyente para cambiarlo. El neopentecostalismo, que es un movimiento que ha salido principalmente dentro del pentecostalismo, ha sido un movimiento que ha sido el que más ha crecido, ¿eh? Ha sido el que más ha crecido, pero lamentablemente hay algunas de sus enseñanzas que han sido bien nocivas para dentro del cristianismo. Habemos varios que creemos que la doctrina de, por ejemplo, de lo que es la confesión positiva no es algo correcto. También lo que es la doctrina de la prosperidad, creemos que es una doctrina muy, muy peligrosa, porque desvirtúa lo que es la gracia, le asigna un valor a los milagros, y también explota el otro día reflexionaba sobre esto, por ejemplo, decía que el problema de esta iglesia que crecen tanto, es la doctrina de la prosperidad especialmente crece tanto porque hay cristianos que están buscando eso. Esta doctrina representa lo que hay en el corazón de ellos. Entonces, este es un problema que se da también por un tema puntual ahí también de las personas que siguen a este tipo de líderes que trabajan esta parte económica y refuerzan esta área en la cual para ellos es muy importante. También el movimiento de raíces hebreas, que ha sido un tremendo problema para algunas denominaciones, en las cuales varios de sus ministros de sus iglesias están adoptando este tipo es como extraño, es como un tipo de movimiento judaizante moderno. Y también ellos están apelando a una superioridad espiritual, una revelación, y recuperando varias cosas que nosotros creíamos superado, y volvemos a insistir, muy similar a lo que el movimiento judaizante del primer siglo. Entonces es como una involución o retroceder con algo que ya teníamos superado o pensamos que teníamos superado. Y por último, una de las también de las
de las doctrinas que está fuertemente influenciando en lo que es el racionalismo teológico, que tiene que ver con la forma en que se acerca gran parte de la academia teológica a estudiar la escritura. Y tiene que ver con una increencia, con una desconfianza. Eh, Hay grupos importantes de cristianos que, o de estudiosos, diría mejor, que creen que gran parte del Antiguo Testamento es un mito. O sea, que hay varios de sus elementos que realmente no tienen un valor histórico real, sino que, eh, la- o por lo menos gran parte, la mayoría de lo que ahí se escribe, son incluso elementos sacados de lo que es la cultura de Oriente Medio. Eso sin duda es un tema que yo creo que tiene que ver esto con la desconfianza de lo que hay dentro de lo que es la escritura, pero nosotros dentro del pentecostalismo nos caracterizamos por ser conservadores en ese aspecto, o sea que ahí nosotros no tenemos inconveniente en creer lo que la palabra cree, y creo que no es un elemento menor. Comentaba que yo he tenido la oportunidad de estudiar en algunas instituciones católicas, en universidades católicas, y estudiar teología. Y me encontraba con un tema hace algún tiempo atrás, donde estábamos estudiando el libro de Jonás y en cierta forma se burlaban ellos porque yo no tenía problemas en creer que el pez se había tragado a Jonás. Para ello todo el libro de Jonás era más que nada, era todo una fantasía, o era un libro que tenía un carácter más ético, con entregar una enseñanza más que un libro de carácter histórico o que lo que pareciera real. Entonces yo le decía, a mí no me complica creer en eso, no me complica creer que el pez se tragó a Jonás. Y tampoco me complicaría creer que la Biblia dijera que Jonás se tragó un pez gigante. O sea, creo que no hay problema, por lo menos para mí, en ese sentido, puesto que yo creo en la sobrenaturalidad o la capacidad de Dios de hacer milagros. Algo que el racionalismo teológico no cree. O sea, ellos cuestionan muchas cosas, cuestionan los milagros, cuestionan las profecías. Entonces, es un acercamiento que algunas personas que se han acercado a ese tipo de escuela teológica han terminado desconfiando y dudando de todo. Ahora quiero hablar un poco, aunque este taller está enfocado a las asambleas de Dios, podemos nosotros extrapolarlo a otras denominaciones, pero voy a mencionar las asambleas de Dios puesto que fue para unos talleres de esa iglesia que los hice. Las asambleas de Dios es una denominación pentecostal, pentecostal en el sentido que cree que los dones espirituales están vigentes en su totalidad para la iglesia de Cristo. O sea, nosotros creemos que los dones son para este tiempo, no somos cesacionistas, somos continuistas en ese aspecto. Es una iglesia además que busca y promueve la experiencia carismática a través del bautismo en el Espíritu Santo. Eh, Hay que considerar que los pentecostales en el mundo son más de 600 millones. Eso a nivel mundial, estamos hablando de pentecostales y carismáticos. Entonces, en este momento, este grupo de pentecostales representan una de las tradiciones más importantes, aunque no es la más importante en este momento, que sabes que los católicos todavía son una gran cantidad, pero dentro del cristianismo definitivamente es la única que sigue creciendo de forma significativa. Las otras iglesias protestantes están decreciendo hace décadas, y en algunos casos es terrible. Por ejemplo, en el caso de Europa, las iglesias ahora son utilizadas como museos, como pasarelas para hacer desfiles de moda, también algunas que se han convertido en lugares para hacer fiestas, pero muchas iglesias ya en Europa pasaron a ser parte de algo histórico y es muy poca la gente que participa. En Norteamérica igual se está dando un fenómeno bien complejo en relación a eso, pero las iglesias pentecostales, especialmente en el hemisferio sur, estamos hablando de Latinoamérica, Sudamérica, o también algunos países de África, también de Oceanía, ellos están, en este caso, creciendo todavía, creciendo. Entonces, es una de las tradiciones cristianas que sigue aportando al cristianismo. Hay una estadística también bien interesante de lo que se da en Chile. En Chile el 90% de los pentecostales, o sea, el 90% de los evangélicos en Chile se denominan como pentecostales. Eso significa que cada 10 evangélicos, 9 son pentecostales.
y en Latinoamérica el porcentaje anda entre un 75 a un 90%, o sea, dependiendo del país. En la mayoría de los países latinoamericanos, la mayoría de los evangélicos son pentecostales, absoluta mayoría. Y en el caso de las Asambleas de Dios es la iglesia más grande en relación a lo que son cantidad de miembros, o sea, en relación a otras denominaciones pentecostales, es la iglesia con mayor cantidad de miembros, más de 70 millones de miembros, una iglesia bastante grande. Eh, la mayor cantidad también tiene mayor cantidad de misioneros en el campo, también la mayor cantidad de mujeres pastoras. Es la única, o sea, no la única, pero sí es la iglesia más grande con mujeres en el ministerio. Por lo tanto, una iglesia que valora y que también da bastante énfasis a que la mujer trabaje dentro del pastorado. También una red teológica a través de universidades, institutos bíblicos, muy, muy importante. Las cuatro verdades cardinales de los pentecostales y también las cuatro verdades cardinales de las asambleas de Dios. Todas las iglesias pentecostales creen en estas cuatro verdades cardinales. En esto se resume en la teología de cualquier grupo pentecostal. Primero, la salvación en Cristo. Segundo, la experiencia en el bautismo en el Espíritu Santo, que es un evento subsecuente. ¿Qué significa subsecuente? Que es diferente a lo que es la salvación, es subsecuente. Por lo tanto, la salvación es un evento soteriológico, bueno, que aquí está asociado al bautismo, pero nosotros nos referimos específicamente al momento en que Dios llama al individuo y la persona responde, porque nosotros somos de tradición arminiana. Creemos que así funciona la salvación, por eso para los pentecostales la predicación es una invitación. Nuestra himnología, todo lo que son nuestro entendimiento ha sido siempre de tipo sinergista. Y el bautismo en el Espíritu Santo es una actividad, un evento subsecuente. Tercero, lo que es la sanidad divina. Y cuarto, la segunda venida de Cristo. Nosotros afirmamos Cristo salva, Cristo bautiza con su Espíritu, Cristo sana y Cristo pronto volverá. Así que esos son elementos distintivos dentro de lo que es el entendimiento como pentecostales. Si tienen alguna pregunta, hermano, pueden irla haciendo y la vamos respondiendo en la medida que vayan apareciendo. Estoy con un pequeño desfase, así que ahí escriben y a ver si podemos responder. Este es mi primer live, por lo menos que hago con esta plataforma, así que espero que podamos interactuar. Eh, Hay una declaración que en este caso realiza las asambleas de Dios aquí en Chile. Dice que todos los creyentes pueden recibir el bautismo en el Espíritu Santo y por lo tanto deben esperar y buscar ardientemente la promesa del Padre según el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Algunas referencias bíblicas hablan de bautismo en Espíritu Santo y fuego, y es bastante interesante el simbolismo del fuego, porque el fuego es imagen comúnmente asociada al Espíritu Santo. O sea, hay hartos textos que nosotros podemos encontrar donde habla acerca del fuego como la presencia, recordemos la zarza ardiente, el fuego que estaba sobre el templo. eh, Dice además que tiene un efecto además limpiador y purificador, y el celo del Espíritu Santo que continúa la obra del crecimiento espiritual comenzada la salvación. El bautismo en el Espíritu Santo era la experiencia normal para todos los cristianos de la iglesia cristiana primitiva. O sea, nosotros debemos considerar que este acontecimiento es algo esperado, algo anhelado y buscado por la iglesia que nos menciona Lucas. Dice Pío, el bautismo es lo mismo que la llenura. Es una pregunta interesante, Pierre, porque el principio neumatológico que habitualmente los pentecostales utilizamos es un bautismo, muchas llenuras o múltiples llenuras. Si entendemos que el bautismo en el Espíritu Santo es un acontecimiento que tiene una temporalidad y tiene un espacio definido, o sea, uno recuerda o uno tiene conciencia de que sucedió en un lugar y en un tiempo determinado. A eso se refiere con una espacialidad, un lugar físico y además una temporalidad que en un tiempo determinado. Yo recuerdo que, no recuerdo la fecha exacta, pero sí fue en el año 95
orando a las 4 de la mañana en el templo junto con un amigo. Pero el bautismo sucede de muchas maneras, ¿ah? Hay personas que mientras duermen reciben esta experiencia, algunos, por ahí alguien me contó que una vez manejando, gente que orando en sus casas, gente que va a encuentros, gente que va a vigilias. Esto es algo que realmente puede sorprender en muchos, en diferentes lugares. Ahora, hay personas que intencionalmente lo buscan y están en ese proceso, y hay otros que debo reconocer que por los argumentos que dan son sorprendidos por esta experiencia. O sea, no hay aquí no como una búsqueda quizás tan incesante como otros, y son sorprendidos con esta experiencia. Ahora, podríamos también hablar que el bautismo en el Espíritu Santo es también una experiencia de llenura, pero una experiencia particular y una experiencia inicial. En ese aspecto se diferencia de lo que es la llenura. Ahora hay que ver esta diferencia, sí, que de repente proponen los hermanos cesacionistas, que ellos, por ejemplo, dicen que la llenura es un proceso permanente. Y para nosotros no, la llenura son eventos, son eventos. Por eso, dentro de lo que es nuestro entendimiento, nosotros cuando hablamos del Espíritu Santo, nosotros lo llamamos o lo invitamos, aunque sabemos perfectamente que el Espíritu Santo está con nosotros en un aspecto soteriológico, en un aspecto también que tiene que ver con el proceso de santificación. El Espíritu Santo está con nosotros, nos acompaña, nos aconseja, habla nuestra conciencia, habla nuestro corazón. Pero también entendemos que la llenura es un evento diferente y que nos empodera, provoca en nosotros otras experiencias, especialmente la manifestación de los dones carismáticos. Entonces nosotros buscamos como afirmamos, que nuestra copa rebose. Entonces son experiencias que son diferentes y tienen propósitos diferentes, también lo que es la conversión con lo que es el bautismo en el Espíritu Santo. Ahora, lo que dice la declaración del Concilio de las Asambleas de Dios dice: todos los creyentes tienen el derecho de recibir y deben buscar fervientemente la promesa del Padre, el bautismo del Espíritu Santo y fuego, según el mandato del Señor Jesucristo. O sea, esta es una experiencia que no está limitada para algunos cristianos especiales, o algunos cristianos que no sé, tienen algún tipo de trato especial, porque Dios no tiene hijos, así hijo especial o hijo predilecto. Dios tiene hijos, y en este caso dentro de los cristianos, por lo menos si nosotros, al entender lo que dice Pablo, hay tres tipos de personas: están los naturales, están los carnales, que se refiere a cristianos que recién están comenzando, y también están lo que son los espirituales, los hombres neumáticos. Pero no hay aquí un superhombre espiritual, como algunos igual lo tratan de proponer. ¿Ya? Entonces, esto es una experiencia que todos, absolutamente todos, en este caso, pueden buscar. O sea, aquí Dios hay que considerar que es un Padre bueno, que sabe dar buenas dádivas a sus hijos. Dios es un Dios que responde. Y si hay una oración que Dios siempre responde, es sobre el bautismo en el Espíritu Santo. Algunos casos se demora quizá un poco más en algunas personas, pero Dios siempre va a responder esa oración. Y es algo para todos los creyentes, aunque no todos lo tienen, no todos lo buscan, pero sí es para todos. Esta era la experiencia normal y común de toda la primera iglesia cristiana. Con el bautismo viene una investidura de poder para la vida y el servicio, y la concesión de los dones espirituales y el uso y su uso en el ministerio. Alguien me comentaba hace poco tiempo atrás, me decía sobre esto, que el bautismo en el Espíritu Santo no era una experiencia que se indicara que fuera buscada, por lo menos Pablo no lo indica. Eh, y aquí nosotros entramos a un tema que no deja de ser menor, que se refiere a la teología o el relato lucano. ¿Qué es lo que dice Lucas en el libro de los Hechos? Hasta hace yo diría algunas décadas atrás, eh, Lucas, o todavía también por algunas tradiciones, especialmente cristianas, Lucas es considerado un historiador que no tiene una función teológica, aunque sí es un libro teológico porque es un libro que relata lo que es la historia de la salvación, pero no es un libro así que se pueda tomar como prescriptivo como sí lo hacen los escritos de Pablo. Pero ya desde hace tiempo se está analizando que Lucas
intencionalmente utiliza ciertos énfasis, ciertos paralelismos y utiliza o ocupa ciertos elementos que son propios de él para mencionar algunos acontecimientos. Y si uno va al relato de Lucas, en el libro de Hechos uno se da cuenta que él eh, constantemente, o por lo menos en los casos donde se menciona el bautismo en el Espíritu Santo, es una experiencia que es buscada. O sea, cuando va Pedro a donde los samaritanos, ellos no habían sido bautizados y reciben el bautismo. Cuando está Pablo o con los hermanos de Éfeso, lo mismo, les pregunta si han sido bautizados, ni siquiera habían escuchado del Espíritu Santo, que ya eran creyentes, o sea, por lo menos lo reconocen como discípulos, un nombre que estaba reservado para los creyentes, no eran personas que eran desconocidas, en ellos ya había operado la salvación. Entonces es un tema que es muy, muy interesante de trabajar. Dice, esta experiencia, la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo, es distinta a la del nuevo nacimiento y es subsecuente a ella. O sea, una experiencia que sin duda nosotros entendemos como diferente a lo que es la regeneración. La regeneración, o sea, lo que es la conversión de la persona, eh, tiene una finalidad de cambio del individuo. Dice que o sea, en ese momento nosotros reconocemos que el fruto del Espíritu se ha entregado al creyente. Ahí ocurre todo lo que es el proceso de la regeneración, adopción, justificación. Bueno, ahí dependiendo el orden, el ordo salutis que se aplique, pero son todos esos procesos que se van dando en ese acontecimiento, lo que es la santificación. Entonces, ese evento es diferente y tiene un propósito diferente. Y es que el cambio de la persona tiene que ver con un tema en que el Espíritu Santo eh, empieza a trabajar ya a nivel personal del carácter. En cambio, el bautismo del Espíritu Santo tiene un propósito diferente y este propósito tiene que ver con un aspecto carismático. Es proveer de dones espirituales al creyente para que éste pueda cumplir la misión. ¿Qué es lo que es la misión? Predicar el Evangelio, pero no solamente predicarlo, hablarlo, sino estamos diciendo a través de señales, a través de milagros, a través de la autoridad que entrega el Espíritu Santo. Entonces, cuando el creyente era bautizado, era empujado por el Espíritu Santo a cumplir esta misión. Bueno, mis hermanos, este es un video de prueba. Vamos a ver cómo quedó. La intención era también hablar un poco acerca de este tema que creo que es muy interesante. A ver si podemos trabajar con algunos live y programarlos con tiempo para empezar a aportar algo dentro de lo que es la teología pentecostal o el entendimiento que hacemos nosotros desde una perspectiva carismática. Así que, estimados, les abrazo. Dios les bendiga.